está con nosotros en el plató de Córdoba TV Alberto Marinas. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Alberto, profesor titular de la Universidad de Córdoba, director de investigación de esa unidad de cultura científica y de innovación de la UCO. Alberto, nos comentabas antes de iniciar el directo, de comenzar la entrevista, que iniciativas, proyectos como esa ciencia de los superhéroes está, bueno, pues traspasando fronteras y ha llegado incluso a la capital de España. Allí nos podemos encontrar con un buen ejemplo de la repercusión que ha tenido la iniciativa. Sí, efectivamente nos ha sorprendido mucho la repercusión tan positiva que ha tenido y anecdóticamente sí, como tú muy bien indicas, en el metro de Madrid ha aparecido en las pantallas esta iniciativa. Bueno, pues de ella hablaremos, por supuesto, aunque no es la única, ni mucho menos. Ayer mismo comenzaba Ciencia Ficcionados, que un año más nos invita, nos propone unir los dos grandes saberes universitarios, las ciencias y las letras, facilitando que, bueno, pues las primeras, o más bien las segundas, nos ayuden a, bueno, pues a entender las primeras, ¿no? A través de las letras y concretamente de la literatura podemos aprender muchísimo de esos presupuestos científicos, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las iniciativas dentro del Plan Anual de Divulgación promocionado por la FECIT, y en este caso pues se aunan efectivamente las ciencias y las letras en unas tertulias científico-literarias en torno a la ciencia ficción. Se están volviendo a realizar estas tertulias, efectivamente este club de lectura tan especial en el restaurante El Astronauta a las 7 de la tarde, y recordamos en próximas entregas el 17 de febrero, el 16 de marzo y el 20 de abril. Allí nos encontraremos con ese club en torno a clásicos del género de la ciencia ficción, como Fundación de Isaac Asimov, Regreso a la Patria de George H. White y La Máquina del Tiempo de H. G. Wells. 4 sesiones para las que se hace pues un trabajo de selección importantísimo, porque venimos ya de anteriores ediciones en las cuales pues vemos cómo año tras año vamos recopilando, ¿no? Y creando pues un inventario con esos títulos imprescindibles, de manera que puedan ser cercanos, aproximarse tanto a las personas que ya sean, bueno, pues lectoras avezadas, como a aquellos profanos que se acerquen por primera vez, ¿no?, a este género literario. Sí, sí, efectivamente, y da pie a hablar de multitud de temas relacionados con la ciencia. Y bueno, pues ayer, sin ir más lejos, como decíamos, arrancaba esta nueva edición, La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin, publicada en el año 69, premio Nébula, y bueno, Hugo del año siguiente a su publicación, uno de los primeros títulos relevantes de esa ciencia ficción con mirada femenina, ¿no? También es muy interesante cómo a través de esta iniciativa podemos no solo hablar de la ciencia a la luz de las letras, sino también de esa otra perspectiva de género, ¿no? Sí, en este caso dio luego, en el debate, la verdad es que dio pie a hablar de la posibilidad de la elección de sexo, de una serie de cosas relacionadas con esto. Y bueno, pues de ese mundo de Queden y del planeta invierno a Fundación, bueno, pues perteneciente a esa saga que nos intenta esbozar una especie de historia del futuro, una ficción tecnosociológica donde los artefactos tecnológicos como robots, bueno, pues controlan o explican la organización social. Asimov la escribiría en el año 42 y hasta el año de su muerte, el 92, así que gracias a Fundación, para muchas personas, y siguiendo lo que comentábamos antes, podemos abrir la puerta, ¿no?, a conocer pues, bueno, pues toda la nómina de títulos de este autor, ¿no? Sí, sí, y también otra cosa curiosa, bueno, o importante en este caso los 4 títulos que se van a ir tratando cada mes, es ir viendo cómo la ciencia ficción ha ido evolucionando con el tiempo, pues desde estas primeras de los años 50, 60, 70, incluso anteriores, la última pues con el viaje a través del tiempo ya del siglo XIX, y ver lo que era claramente ciencia ficción, cómo ha ido evolucionando y si cosas ya son más reales o no, etcétera. Es interesante. Y es que, bueno, pues Asimov, aunque no necesita presentación, este mítico escritor y bioquímico, desde el año 81 da nombre a un asteroide y además hizo muchísimo por la divulgación científica, ¿no? Es una de esas figuras en las cuales inspirarse a la hora de poner en marcha proyectos como este, ¿no? Sí, efectivamente, es uno de los referentes a la hora de preparar las novelas que se van a ir tratando. Bueno, pues también viajaremos en siguientes ediciones, en siguientes sesiones, al Autoplaneta Valera, y de la mano de todo un clásico de la ciencia ficción, bueno, pues con nombre español, sobrenombre inglés. Una vez más nos encontramos con un título, el 12º concretamente, que pertenece a la saga de los Aznar,
pero bueno, que como decimos, nos lleva nuevamente a abrir una puerta, ¿no? A ese inventario de obras tan significativas y quizá pues desconocidas para muchos universitarios en particular y bueno, y para muchos ciudadanos en general, ¿no? Sí, también ese es uno de los objetivos, abrir a la gente y descubrir obras pues, que son relativamente desconocidas. Efectivamente. Bueno, cerráis en esta edición de momento con Herbert George Wells, junto a Julio Verne, que estaba presente en la anterior edición, pues uno de los precursores del género. Clausuráis con La máquina del tiempo, originariamente titulada Los argonautas crónicos en inglés. Y bueno, pues una vez más nos demostráis que efectivamente la ciencia puede ser, y de hecho lo es, fascinante y bueno, pues musa, ¿no?, de tantísimas recreaciones, ¿no?, la posibilidad de viajar virtualmente a tantos mundos, universos paralelos, pero sin perder de vista esos presupuestos, ¿no? Podemos entender que en estos títulos que escogéis pasa un poquito como con la novela histórica, ¿no?, que se mantiene ese equilibrio y esa armonía entre el rigor de lo histórico y también la ficción, ¿no?, la creación de nuevos espacios. Y aquí sucede lo mismo, partimos de presupuestos científicos que son perfectamente verificables, pero a partir de ahí recreamos toda una nueva realidad, ¿no? Sí, evidentemente, en eso forma parte de la tertulia luego que se plantean, distinguir lo que es claramente ficción, lo que es realidad y lo que al día de hoy es ficción, pero que podría ser realidad. Sí. Y bueno, pues seguimos hablando de las iniciativas que se ponen en marcha desde esta unidad, que bueno, pues lógicamente pertenece a ese servicio estratégico dentro de la nueva política de responsabilidad social universitaria de la institución y que contribuye, como decimos, a la mejora de la formación en la cultura y los conocimientos de científicos de los ciudadanos. Y más allá de su aplicación práctica, ya hemos hablado de esto cuando bueno, hemos presentado aquí la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, esos paseos por la ciencia, nos lleva pues a conectar con el séptimo arte, por ejemplo, pues esa claqueta de la ciencia también en la Filmoteca de Andalucía, que tiene su sede central aquí en Córdoba, y además posibilita, bueno, pues que se vayan alimentando, por lo menos que se inocule ese espíritu, ese afán en las nuevas vocaciones, ¿no? Personas muy jovencitas que pueden descubrir esa pasión gracias a estas actividades, ¿no? Sí, el fomento de las vocaciones científicas es uno de los objetivos prioritarios de la unidad, efectivamente. Y además una unidad que trabaja de una manera colaborativa, en red, y por ello, aunque poníamos el ejemplo, bueno, la repercusión, el impacto que había tenido esa ciencia de los superhéroes en Madrid, tenemos que decir que las actividades que se realizan luego tienen también efectos, ¿no?, fuera y dentro de nuestras fronteras, es decir, el alcance de muchos de estos proyectos no es solo nacional, sino en muchas ocasiones internacional. Sí, nos complace que muchas veces es referencia ya para otras unidades de cultura científica en otras ciudades de España o en otros países para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Efectivamente, y bueno, pues un circuito que además posibilita la retroalimentación, ¿no? Ese enriquecimiento mutuo y esa red que se va desplegando nos permite conocer nuevas maneras de acercarnos a la ciencia y, por supuesto, los nuevos avances, que es otra de las finalidades de la unidad, el que, bueno, pues de manera tan cercana, tan próxima, los ciudadanos de esta ciudad y de esta provincia podamos conocer realmente cuáles son los resultados de ese ingente trabajo que se realiza desde los diferentes equipos de investigación, ¿no? Algo que quizás, si no, pues se nos quedaría muy lejos, aunque esté muy próximo en el espacio, ¿no? Sí, efectivamente es también una excelente herramienta este tipo de iniciativas para dar a conocer la labor investigadora que se desarrolla en la Universidad de Córdoba, que es mucha y buena. Efectivamente, así es, y también que nos permita concienciarnos de la importancia que tiene apostar por ese I+D+I y apostar por ese trabajo que se realiza, un asesoramiento que también dispone la unidad de él. Esto también se añadiría a las iniciativas o a las vías de actuación, a esas líneas que pone en marcha la UCCI, la organización de eventos. Hemos hablado de este en concreto por su cercanía en el tiempo y de la ciencia de los superhéroes, pero tenemos que decir que, bueno, que también contáis con el soporte expositivo, con la presentación de libros, con charlas, conferencias de todo tipo a lo largo del año. Y bueno, pues en ese camino hacia la promoción de las vocaciones científicas también, y antes hablábamos de esas personas que son muy jovencitas, hay proyectos específicos para los más pequeños, ¿verdad?, que piensan en esos escolares que todavía están muy lejos de llegar a la universidad, pero que ya pueden soñar muy alto, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos dentro del subplan de fomento de vocaciones científicas, tenemos diferentes actividades orientadas para diversos sectores del alumnado, desde la ciencia primaria hasta ya secundaria, bachillerato, etcétera. Efectivamente, y nos encontramos con proyectos como efectivamente de ciencia primaria, esos ingenios en ruta en fin, que nos permiten seguir avanzando por este camino. Y bueno, no solamente el cine, no solamente el cómic, también el arte urbano del graffiti, pues da la oportunidad, ¿verdad?, de hablar en clave de ciencia, con C de ciencia, y también es un instrumento perfecto para comunicar en este sentido. Hablábamos antes de la ciencia de los superhéroes, también la tenemos muy cercana en el tiempo, Alberto, porque el pasado 13 de enero en Crash Comics asistíamos a esa primera batalla dialéctica, siempre entre personajes de DC y Marvel, superhéroes de estas factorías. En la primera sesión Iron Man y Superman, pero tenemos que decir que va a haber más enfrentamientos y que también van a entrar, por supuesto, las mujeres, las superheroínas en acción. Sí, efectivamente. El último, de hecho, es solamente de superheroínas. Es Fénix contra Superwoman. Eso será ya el 9 de marzo. Y antes tenemos el 10 de febrero, tenemos a Spider-Man contra Batman. Bueno, pues interesantísimo, ¿verdad? Es imposible que no captéis todas las miradas, ¿verdad?, y que no recibáis esa atención, porque efectivamente, bueno, pues elegís diferentes ámbitos de expresión, diferentes universos que a lo mejor pues son compartidos por personas que en principio no entrarían en contacto, que esta es otra de las grandezas también, ¿verdad?, de las iniciativas que se ponen en marcha a través de la unidad, y es que se consigue no solo la conexión entre el ciudadano y el universitario, y el ciudadano y la ciencia en general, sino también entre los propios universitarios de muy diferentes disciplinas, ¿no?, porque en estas batallas dialécticas se están defendiendo, ¿no?, un poco los presupuestos científicos reales a partir de los cuales se crean estos superpoderes en la ficción. Sí, yo creo que es el mejor ejemplo de una manera de aglutinar a gente de muy diversa procedencia, porque a quién no le han gustado los cómics o a quién no le gustan los cómics hoy en día. Pues ahí hay gente pues, de la ciencia de todos los campos. Pues nos alegramos muchísimo de que esas imágenes y bueno, pues el comentario, la mención de esas actividades llegue muy lejos, que sea modelo, que sea ejemplo para otras universidades. El trabajo, la labor encomiable que se está realizando desde la Universidad de Córdoba y concretamente desde esta Unidad de Cultura Científica e Innovación. Y Alberto, te agradecemos mucho que una vez más nos hayas acompañado y te esperamos para próximas ocasiones, porque basta con echar un vistazo rápido, si tenemos poco tiempo, a la web propia con la que cuenta la UCCI para ver pues, la cantidad de trabajo, pues, la sucesión de proyectos que os mantienen más que ocupados durante los 365 días del año, bueno, 366 que es bisiesto. Sí, este año tenemos un día más para ocuparnos de la ciencia. Bueno, Alberto, pues te esperamos aquí en breve para seguir hablando de ciencia aficionados y de bueno, pues, todas las actividades que se pongan en marcha por parte de la UCCI. Muchas gracias a vosotros por haceros eco una vez más de la divulgación científica. Muchísimas gracias, Alberto.